Me presento, quizás algunos no me conocen y lo más probable es que no me conozcan y está bien. Mi nombre es María José Villagra, pero todos me conocen por la José, ¿ya? La José Villagra. Hay muchos de acá que me conocen porque los conozco de chiquititos. Tengo 42 años, entonces trabajo en Instituto Canción y muchos de los que están acá han estudiado ahí por muchos años. Llevamos muchos años con mi esposo trabajando ahí. Mi esposo lleva 15 años, yo llevo 10 años trabajando en Instituto Canción, entonces hemos visto pasar muchos de los que hoy día están acá y que los veo que están siendo tan usados por el Señor, y eso para nosotros es una alegría muy grande, porque sabemos que lo que pasa en lo secreto en un aula de clases tiene una repercusión en lo eterno tremendo, tremendo. Con mi esposo hemos decidido invertir nuestro tiempo en aulas, quizás no en grandes púlpitos que para el hombre pudiesen ser muy llamativos, pero hemos encontrado que ahí en ese lugar secreto somos muy productivos, entregándole a otros que luego el Señor los va a llevar a otros lugares. Y eso se goza mi corazón con eso. Y estoy súper contenta de estar acá, chiquillos, en este día. Y cuando Emi me invita a la conferencia y empiezo a procesar este título, Generación sin Rostro, preguntándole al Espíritu Santo qué quería que yo hablase en esta conferencia, viene algo cargando mi corazón todo este año 2023. No sé si les pasa que Dios, cuando quiere trabajar algo en nosotros, nos mete a la prensa y eso duele. Bueno, así fue mi 2023. Metida en la prensa. Yo no sé cuántos saben, pero tuvimos la oportunidad con mi esposo de estar en Israel el 2022, en mayo del 2022, y en mayo también del 2023 pudimos ir por segunda vez, y en ambos viajes Dios me habló mucho de la prensa. Conocí una prensa, así, literal, estar ahí en la prensa. Y el primer año Dios me empezó a soltar cosas acerca de la prensa que yo no entendí muy bien, pero me quedó ahí dando vuelta, procesando, porque nos explicaban que las prensas de aceite en la época de Jesús arrojaban, o sea, daban 3 tipos de aceite. O sea, mientras se está presionando ahí el fruto, primero da un aceite, se saca, luego da un segundo aceite, se saca, y luego da un tercer aceite y se vuelve a sacar. O sea que hay 3 tipos de aceite en las prensas de ese tiempo. Y el primer aceite que se sacaba en ese tiempo era el aceite que se ofrendaba a los sacerdotes, que era de uso exclusivo para el tabernáculo, para que se utilizara ahí en las cosas santas. O sea, cualquier persona que tuviese prensa, ya sea en su casa para tenerlo de manera personal, como tenía una pyme, diríamos hoy día, de aceite, el primer aceite que arrojaba la prensa era muy puro, muy puro. Y ese primer aceite que salía muy puro, ¿por qué digo muy puro? Porque mientras más el fruto se aprieta, va llegando un punto en que te empiezan a salir partículas del mismo fruto. Pero el primer aceite no, era literal el aceite más puro. Y ese era para entregar para las cosas santas. El segundo aceite que se estaba ahí gestando en la prensa era el comestible. Era el que las personas usaban para comer. Ese aceite, si bien salía limpio, pero ya se empezaba quizás por ahí a salir algún pedacito. Pero hay un tercer aceite. Y eso es lo que el Señor me hablaba este año en Israel. Y ahí terminé de entender. El tercer aceite ya salía medio sucio. Porque imagínense, o sea, ya estaba literalmente mezclado con el mismo fruto. Y ese aceite se usaba para el encendido de las lámparas. Eso lo habla la Escritura. Traigan aceite de uvas machacadas para el encendido de las lámparas. O sea, ese aceite se usaba para iluminar. Se metía en la lamparita, no sé cuántos conocen las lámparas de ese tiempo, eran unas cositas así chiquititas, y se metía ahí el aceite. Y ese aceite era para iluminar. Y esto hablaba fuerte el Señor este año a mi vida, y por eso quiero hablar de esto. No sé cuántos conocen, me imagino que toda la parábola de las 10 vírgenes, ¿no es cierto? Mateo 25. ¿Qué tenían en las manos? Lámparas encendidas al principio. ¿Cuál era el rol de estas mujeres? Esperar al novio, ¿no es cierto? Porque en la cultura judía, recuerden que el matrimonio en sí mismo
no era como en nuestra cultura occidental. En la cultura oriental ellos se casaban, contraían matrimonio y eso era un contrato, era un pacto, pero no se materializaba hasta el día de la boda. Y desde ese punto, desde el minuto que ellos contraían matrimonio legalmente, donde había un acuerdo legal de palabra, hasta que se casaran, o sea, hasta la boda en sí, digamos, en nuestra cultura, que es la fiesta, podían pasar 6 meses, 9 meses, hasta un año. Ese es el proceso en el que María estaba con José cuando fue embarazada por medio del Espíritu Santo. Por eso él la quería dejar en secreto, porque ya habían hecho ese pacto, ya estaban casados, solo que aún no habían consumado, estaban esperando. Y estas mujeres de Mateo 25 lo que están haciendo es que son las amigas, que su rol ¿cuál era con esas lámparas? Iluminar el camino, porque el novio iba a venir para la noche de boda, para la fiesta. Entonces, ¿qué hacían ellas? Ponían sus lamparitas, abrían camino para que el esposo entrara y dijera, ya sé dónde está mi novia, allá está. Entonces, él ya sabía porque estas amigas ayudaban. Miren esto, amados. Yo sé que acá está la generación que ama cantar Maranata. Yo amo cantar Maranata. Amo saber que Cristo regresa. Amo saber que lo voy a ver cara a cara. Amo ser una mujer escogida para hablar de aquello y para preparar el camino. Amo eso y amo esa generación que el Señor ha levantado. Pero hay un requisito para ser parte de esa generación. Canciones buenas pueden hacer muchos. Eventos buenos también pueden hacer muchos. Movimientos. Pero hay un requisito. Los amigos del novio deben tener estas lámparas encendidas. ¿Qué es lo que hacían estas mujeres? O sea, si vamos a ver la prensa, esto tiene que ver con personas que no solamente están en los procesos, nótese prensa como proceso, no solamente le dan el primer aceite a Dios. Ese no es tan duro. Es duro, pero no tanto. El segundo aceite es para dar de comer. O sea, cuando yo me meto en un proceso y permito que Dios moldee algo en mí, yo tengo certeza que va a salir algo de mi vida que luego le va a dar de comer a otros. Ese es el aceite comestible. Nadie puede dar de algo que no tiene. Pero el tercer aceite, el de las lámparas, es el último. Literal, es el más doloroso para el fruto. Duele, porque te están presionando a tal punto que ese aceite llega a salir sucio de lo mezclado que está con el fruto en sí mismo, y eso duele. Yo no sé cuántos han estado en procesos que duelen. ¿Saben cuál es el gran problema de nuestra generación? Salirnos del proceso antes, para que no duela. Y eso no da madurez. Eso no da entendimiento. No es eterno ese lugar. A veces puede ser 6 meses, 1 año, 2. Pero si tú te mantienes ahí, va a llegar un punto donde Dios te va a calificar de esta forma. Va a decir, no solo diste aceite para las cosas santas, no solo diste aceite para dar de comer a otros, sino que también estás dando el aceite que es para ese batallón que yo estoy reclutando antes de mi regreso, que van a ser los verdaderos amigos que iluminan el camino para cuando yo regrese. Yo los voy a ver, Jesús lo va a ver. Ahí están mis amigos. Ese fue un amigo mío, tiene su lámpara encendida. Entonces, ¿por qué quiero partir con esto, chiquillos? Porque todo lo que hagamos en esta temporada tiene que ver con eso. Debemos saber reconocer el tiempo en el que estamos. Y de verdad, estamos muy cerca de la venida de Cristo. O sea, si el apóstol Pablo hace 2000 años atrás dijo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado. Miren la expectativa de Pablo, juraba que él era el que iba a ver a Cristo regresar. O sea, si él creía que estaba cerca, ¿qué pasa después de 2000 años? Realmente estamos cerca. Y en base a todo esto, este año el Señor trató mucho mi corazón. Y en paralelo yo buscaba al Señor para saber qué hablar en esta conferencia. Y podía ver tan claramente el Proverbio 4:23. El Proverbio 4:23 yo sé que todos lo conocemos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ese guardar en el original tiene que ver con ser una atalaya del corazón. Con ser una persona que vigila,
qué entra al corazón y qué sale. Y saben que uno de los grandes ataques de Satanás en nuestra generación, como amigos del novio, es que vivamos situaciones para que nuestro corazón no sea guardado y sea herido, sea ofendido, sea menospreciado, sea rechazado. Es parte de lo que nos toca vivir. Y les cuento algo, amados, vamos a vivir situaciones que provoquen que nos dañen. Vamos a ser expuestos a que no te consideren. Vamos a ser expuestos a que un amigo que amabas mucho te traicione. Que la persona por la cual estuviste orando, esperando, estaban orando juntos y de pronto te dice, ¿sabes qué? Ella no va más. Va a pasar. Tu líder te va a decepcionar. Nosotros vamos a decepcionar a otros. Nuestra vida va quizás a tener cositas por ahí que dañen a otros. Entonces es clave, Mateo 24 lo habla, muchos van a ser engañados, lo repite 4 veces en Mateo 24. Y no solo eso, dice que muchos van a tropezar y todo ese contexto tiene que ver con ofensa. O sea, muchas veces somos engañados a través de ser ofendidos. O sea, nos ofenden y eso empieza a crear algo en nuestro corazón y empezamos en nuestra mente a trabajarla y finalmente termina dando a luz algo en nuestro corazón que determina el rumbo de nuestra vida, como dice en la versión NTV. O sea, un corazón tan herido que finalmente tomas decisiones que marcan un rumbo completamente errado. Y en ese sentido, amados, me partía un poco la cabeza lo que ayer hablaba Ángelo y me hacía tanto sentido también con respecto a Sukkot, esta fiesta de los tabernáculos, y cómo esta fiesta estaba, ¿no es cierto? Los que tuvimos ayer, dividida en 3 partes, y esta primera parte tenía que ver con la fiesta de las trompetas, ¿no es cierto? Y fíjense que acá hay 2 características, amados. Si usted se considera parte de la generación que va a ver a Cristo volver, si usted se considera parte de los que fueron llamados a componer canciones en esta temporada, a predicar de esto, a discipular en cuanto a esto, tiene que saber qué demanda Dios de nosotros. Y fíjese que esa fiesta habla muy claramente de lo que Dios demanda de nosotros, porque la primera parte, que son la fiesta de las trompetas, que tiene que ver con declarar la palabra, tiene que ver con una generación que si no ama, lo dice Apocalipsis 1:3, leer, oír y guardar las palabras. Si no somos una generación que invierte tiempo en escudriñar la palabra, en conocer el carácter de Dios a través de su palabra, en conocer el plan de Dios a través de su palabra, no calificamos, chiquillos. ¿Y por qué les digo esto? Y no quiero que esto suene duro ni nada. ¿Saben por qué? Tengo mucho temor cuando llega aquel día y Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos, en tu nombre escribimos canciones, en tu nombre hicimos conferencias, en tu nombre levantamos una casa de oración. Cosas buenas, hermosas, hagámoslas. Pero podemos estar haciendo todo eso sin conocerle. Puede ser. Sirviendo sin conocerle. Como el hijo pródigo mayor. Ustedes saben que los 2 eran pródigos. El mayor estaba en casa, era la única diferencia. Pero era igual de huérfano que el que se había ido. En casa sin conocer al papá. Sin conocer el corazón del papá. Eso puede suceder. Y fíjense que esta primera fiesta de las trompetas, que tiene que ver con declarar la palabra, está hablando de una generación que si declara la palabra es porque la conoce. Y esta segunda parte que veíamos ahí, miren esto, lo leía en el libro de Oseas. Miren lo que dice el libro de Oseas. Dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento.
por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, que era la Biblia hasta ese momento. O sea, hay un pueblo que rechaza esto. Y miren, rechazar no quiere decir como los ateos que no creen y no la... No. Nosotros la rechazamos cuando teniendo tiempo para escudriñarla, teniendo tiempo para leerla, teniendo minutos que nos da en el día el Señor para estar en ella, decidimos procrastinar en otras cosas. Y podemos estar 1 hora en redes sociales y se pasa rapidísimo. ¿A cuánto les pasa? A mí me pasa. Lo reconozco. Sí, seamos sinceros. Y no... Pero 1 hora acá es como, wow, es mucho. No tengo tiempo. Y la generación antes del regreso del Señor tiene que leerla. Tiene que oírla. Leerla es el estudio personal. Oírla es aprenderla de otros. Y guardarla es una tarea personal. Y miren chiquillos lo que pasa. Es tan relevante esto de conocer la Escritura. El primer templo, ¿saben quién hizo el primer templo? En el gobierno de Salomón. Ese primer templo fue destruido por el imperio babilónico en manos del rey Nabucodonosor. Y saben ustedes que los judíos en el segundo templo, que es el templo cuando viene Jesús a la tierra, esto lo aprendíamos de una judía allá en Israel. Ella decía que el primer templo para ellos es una vergüenza como está calificado para ellos, porque es un tiempo de la historia que está marcado por la ignorancia. Ellos como judíos atribuyen la destrucción de ese primer templo al hecho de que había tanta ignorancia que el pueblo era un idólatra por la ignorancia, porque no sabían. Entonces, como había tanta idolatría, Dios manda un juicio. Salen todos desterrados, todos saben lo que pasa ahí, es el periodo de Daniel, todos sabemos lo que sucede. Y fíjense, y sale el pueblo, y para los judíos eso fue tan relevante que cuando construyen el segundo templo, ellos dicen nunca más nos va a pasar lo que nos pasó antes, por ignorar la palabra, por no conocer la Escritura. Por eso en el segundo templo hay tantas sectas, fariseos, saduceos, todo lo que usted conoce, que estudiaban la ley. Sabemos que sí, la sabiduría del cielo, indudablemente, pero la motivación no era mala. El corazón era el incorrecto, pero la motivación no era mala. La motivación era que como el primer templo estuvo marcado por ignorancia, este segundo no podía ser marcado por ignorancia y había que estudiar. Y las sinagogas, los lugares para estudiar, se transformaron en algo tan relevante. Los niños iban ahí, todo sucedía en ese lugar porque ahí era un lugar de estudio. Por eso maestros, discípulos, que no lo vemos antes, ¿no es cierto? El primer templo no está, pero nace por esa razón. O sea, tanta ignorancia, pero le faltó el corazón. Gloria a Dios que tenemos la Escritura para darnos cuenta de eso, ¿no es cierto? Y que no solo la estudiemos y entendamos que también tiene que ver con el corazón. Entonces el segundo templo no está marcado por esa ignorancia, pero sí está marcado por la dureza del corazón. Y hay una segunda cosa, aparte de la palabra, que debemos tener nosotros, mis amados, como generación, esta generación sin rostro, como se llama esta conferencia. Y tiene que ver con el hecho de que Dios no nos necesita. ¿Ya? Téngalo claro. Dios no nos necesita. Pero su misericordia y su amor y su gracia es tan grande que decidió sumarnos en el plan. ¿Sabe quién habla esto? Lo habla Pablo. Pablo sabía demasiado. Pablo era un fariseo, lo dice la Escritura, de tomo y lomo. Nació ahí bajo los pies de Gamaliel, su ministerio. O sea, era muy, muy clever Pablo. Y en el libro de los Hechos, Pablo está visitando allá la iglesia de Atenas y empieza a mirar lo que se da en ese lugar. Y mire lo que les dice. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene
ninguna necesidad. En la versión Reina Valera dice como si necesitase de algo. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo a estos hombres, ¿saben qué? Dios no nos necesita. Y entender eso, ¿saben lo que empieza a provocar en nuestro corazón? Creer que somos la última Coca-Cola del desierto, chiquillos. Algo que se da demasiado en la iglesia. Hablo de la iglesia en Chile porque es donde estoy. No hablo de una congregación en particular, hablo de lo que sucede. Entonces fíjense que cuando nosotros tenemos esto claro, que nuestra generación, fiesta de las trompetas, palabra. ¿Y saben lo que provoca la palabra, amados? Que yo conozca esto, que Dios no me necesita. Pero aún así en su gracia y en su amor decide sumarme al plan. Eso va a generar un corazón agradecido todo el tiempo. Todo el tiempo yo voy a tener un corazón que agradece. Gracias, Señor, por considerarme para esto. Gracias, Señor, por darme esta canción que ministra a la iglesia. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de servirte en tal área. Todo el rato agradece porque dice, Señor, tú lo podrías hacer conmigo, sinmigo. ¿No es cierto? Saben que yo tengo un hermano, nosotros somos 4 hermanos, y tengo un hermano, el hermano que viene después de mí. Somos 3, éramos 3 hasta ese momento, hijas del Señor. Mi hermano no, y mi hermano era desde los 14 años, drogadicto, alcohólico, carretero, o sea, hacía sus labores de lunes a viernes, pero él no podía vivir un día sin un pito de marihuana. O sea, él necesitaba fumar marihuana para comer, a ese nivel de adicción. Si no fumaba, no podía comer, no le daba hambre. Y esto me lo enseñó el Señor en pandemia, porque en pandemia conocí al Señor. Y él estaba en su casa y Dios se le revela ahí solo, en su casa. Tiene una visión, Dios se le revela, recibe al Señor, hace todo lo que uno haría en un templo, en un lugar, evangelizando. Y al mismo momento nos cuenta, nos dice, hermanas, conocí al Señor. Y cuando nos juntamos con Él y nos empieza a hablar todo, yo le digo al Señor, Señor, ¿por qué no nos usaste a nosotros si hemos estado tantos años predicándole, orando? Y lo haces así. Y el Espíritu Santo me dice, es que yo necesito que tú sepas que no te necesito. ¿Sabe el golpe al ego? Convengamos, chiquillos, si tenemos lucha en el corazón, o soy la única en este lugar que lucha con cosas. Y mi hermano, pasaron 3 meses, se bautizó, él vivía con su polola. Y nos dice a mi esposo y a mí, yo necesito casarme, necesito que me casen, no puedo vivir así. No le habíamos enseñado nada de eso nosotros, el Señor obrando. Y ahí entendí, Señor, tú no me necesitas y aún así me das la oportunidad de hacerlo. Y una generación que va a ver a Cristo volver necesitamos, chiquillos, tener estas cosas claras desde la base. Todo el resto, a veces un poco humo. Perdón que lo diga así, chiquillos. No quiero herir susceptibilidades, pero quiero ser honesta con esto porque esto carga mi corazón. Porque en Instituto Canción tenemos bastantes alumnos y todos de diferentes iglesias. Y miren la bendición que nos da el Señor, conocer la realidad de la iglesia en Chile. Porque tenemos alumnos bautistas, metodistas pentecostales, más renovados, anglicanos, bueno, de todo. Y uno al escucharlo, a conocer su historia, uno se va haciendo una idea de cómo está la iglesia. ¿Y sabe lo que ha provocado eso en mi corazón? Amar más a la iglesia. Qué imperfecta que somos. Gracias, Señora. Pero la vamos a perfeccionar para que recibas el cuerpo que mereces recibir, ¿no es cierto? Entonces fíjense, chiquillos, estas cosas son base. La palabra del Señor. El entendimiento de que no me necesita. ¿Sabe quién tenía esto muy claro? Juan el Bautista. Por eso cuando le van a preguntar su nombre, no sacó el currículum, no dijo yo estando en el vientre de mi madre, Jesús en el vientre de María, desde ahí fui ministrado por el Señor. No dijo eso, ¿no es cierto? No saca el currículum. Dice, yo soy una voz, eso es lo único importante. Yo soy una voz que clama palabra en el desierto. Más encima su púlpito era re caluroso, chiquillos. Los que han estado en Israel lo saben, el lugar donde predicaba él es tremendo. Nosotros estuvimos con mi esposo 45 grados de calor sin sombra. Esa era la oficina ministerial de Pablo, no era un lugar como este que tiene aire, no. Si usted ahora tiene calor, aguántese, ya, porque Juan el Bautista era terrible su oficina ministerial.
Gloria a Dios que tenemos aquí un poquito de aire. Yo sé que hace calor, pero hay algo, ¿no es cierto? Entonces fíjense, estas cosas, chiquillos, son bases, son claves. Y miren, otra cosa que me llama mucho la atención de esta palabra, cuando el apóstol Pablo la suelta ahí en el libro de Hechos estos atenienses, fíjense que la cultura de la primer venida de Jesús era una cultura greco-romana. O sea, Roma era lo que estaban liderando, ¿no es cierto?, en ese momento, pero la mentalidad no era de los romanos, era de Grecia. Porque Roma finalmente pudo tomar posesión del territorio, pero nunca de la mente. Por eso es greco-romana. Porque Alejandro Magno hizo un trabajo tan bueno, hay que reconocerlo, tan bueno, que logró transformar la mentalidad de una generación hasta hoy. Hasta hoy, chiquillos. Muchas de las cosas que hoy día nosotros vemos tienen como base la cultura de Grecia. Las universidades, el sistema jurídico. O sea, Alejandro Magno fue usado literalmente por Satanás para cambiar la mentalidad de la gente. Porque nos podríamos preguntar, ¿y por qué el Nuevo Testamento está escrito en griego? ¿Por qué? Eso tiene una razón. Y la razón es Alejandro Magno y todo su séquito de seguidores que los ayudaron a conquistar la mente de las personas, a cambiar su manera de pensar. Porque recuerden que antes de que yo hable, está aquí. Nuestro lenguaje es como es, producto de mi manera de pensar. Yo hablo como pienso. Y fíjense que cuando Pablo le dice a estos atenienses que Dios no necesita de nada, lo dice también porque la cultura en ese tiempo, había un movimiento que se había levantado en estos 400 años de silencio. Ustedes saben que hay 400 años donde no hay voz profética, no hay voz de Dios, pero sí hay voz de hombres en esos 400 años antes de la primera venida de Jesús. Y se levanta en ese tiempo un movimiento que es el sincretismo, que yo también lo veo hoy día, 2023. Y eran personas que estaban constantemente buscando algo nuevo para creer. Constantemente buscaban algo nuevo. ¿Dónde está lo nuevo? Y se empezaron a levantar muchos falsos maestros, a hablar cosas. Y como todos querían algo nuevo, entonces un maestro traía algo nuevo y los maestros mentían justamente para tener la gente siguiéndole. Porque eso no pasa solo hoy día en el 2023. Hombres que hablan de parte de Dios para que los sigan personas. Eso no solo pasa hoy día, eso pasa desde siempre. Entonces Pablo tiene que aclararles y decirles, Dios no necesita nada. No nos necesita. Por esta razón, chiquillos, debemos cuidar nuestro corazón y examinar constantemente qué hay en él. El corazón es clave antes de la venida de Jesús, chiquillos, es clave. Debemos cuidarlo, debemos guardarlo, debemos analizar por qué hago lo que hago y exponernos a la presencia del Señor y que Él pueda discernir lo que hay en nuestro corazón. Y estamos en ese sentido inmersos, y es aquí donde me quiero profundizar un poco en esto que es este pensamiento dual. ¿Han escuchado hablar de eso, no es cierto? ¿Saben lo que es el pensamiento dual, chiquillos? Que también viene de esa época. Viene de esa época manifestándose, porque el pensamiento dual no nace con Aristóteles y con todo ello en el periodo de Alejandro Magno. Nace en el huerto del Edén. Satanás, cuando le hace esta pregunta a Eva, y ella es engañada y come. Lo que sucede ahí con Eva es que ella creía una cosa, pensaba una cosa, todo esto era íntegro, y la pregunta de Satanás lo que hace es dividir el pensamiento de Eva. Y ahí nace este pensamiento dual. Esto que pienso una cosa, siento otra, creo algo y se empieza a generar esta división en nuestro interior. No sé cuántas veces ustedes han sentido dentro divididos. Amo al Señor, quiero obedecer su palabra, pero siento esto, me pasa esto. Y esa lucha constante que nos divide por dentro. Esto de, oh, qué linda tu canción, pero por dentro, envidia. Y las redes sociales no ayudan mucho a eso. De hecho, apoyan el pensamiento dual. Porque regularmente cuando nuestro corazón no está sano, tú al ver lo que el Señor está haciendo en otros contextos, entra la comparación.
¿Saben cuántas veces escucho esto en consejerías? Es que siento esto, es que me comparo, es que siento envidia. Y hay que ir a la raíz por qué eso sucede. Entonces, luego estoy cantando, adorando, y luego estoy sintiendo eso en el corazón y se provoca como una dicotomía interna entre lo que hablo y lo que de verdad me pasa acá dentro en el corazón. Y el corazón es importante, chiquillos. No es menor, no es el almita nomás, no, es clave el alma. El apóstol Pablo lo dice en 1 Tesalonicenses 5:23, que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, los tres son importantes. Los tres son importantes. Dice que se mantenga irreprensible hasta la venida de Jesucristo. O sea, conecta las tres partes de nuestro ser con la venida de Jesús. O sea, Jesús, el cuerpo que Él viene a buscar, es un cuerpo que se ha ocupado del espíritu, del alma y del cuerpo. Los tres. No podemos dejar uno fuera. Y fíjense que este pensamiento dual, chiquillos, es tan heavy que el apóstol Pablo lo habla ahí en el libro de Romanos. Dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo cual es bueno y aceptable y perfecto. O sea, fíjense que el mundo en el que llega Jesús en su primer venida es un mundo que tiene este pensamiento dual. Estaba muy fresquito ahí con todo esto que yo les hablo de Alejandro Magno y todo lo que implicó, lo que hicieron en la mente de las personas. Pero eso sigue pasando hoy día, chiquillos. Nosotros hoy día seguimos no comprobando la buena voluntad de Dios a causa de pensamientos cerrados, a causa de una manera de pensar que no está conforme a la Escritura. Fíjense en esto. Así huele el pensamiento dual. ¿Se recuerdan lo que pasó un sábado de octubre este año? Sábado 9 creo que fue. ¿Sí? Lo había anotado, pero no sé dónde lo anoté, pero lo había anotado. Sábado 8, 7 por ahí, esos días. Yo me despierto y veo las redes sociales. Jamás ataca Israel. Les quiero dar este ejemplo de pensamiento dual, porque si queremos ser parte de esa generación sin rostro que espera al Señor, necesitamos conocer esta parte del plan. El plan de Dios sin Israel no es plan de Dios. Le guste a quien le guste. Perdón los Free Palestina por esto. Con todo el amor del mundo se los digo. Miren cómo habla el pensamiento dual. Si amas a Israel, odias Palestina. Si eres Free Palestina, odias a Israel. Pensamiento dual. Pensamiento dual. ¿Quién te dijo que porque subí un afiche que dice que amo a Israel y que estoy orando por ellos, no oro por los otros? Ese es el pensamiento dual. Está dentro de la iglesia, chiquillo. Da lo mismo que esté fuera en el mundo. Pero nuestra pega es ser sal y es ser luz. Yo no puedo operar en un pensamiento dual. No puedo. Chiquillos, no puedo. Al menos si usted quiere ser parte de la generación antes del regreso de Cristo, no puede. Yo debo conocer el plan de Dios, y el plan de Dios sin Israel no es plan de Dios. Y se los voy a mostrar a través de la palabra. Y les voy a hacer una línea cronológica rápida para que discierna su corazón con respecto a este tema. Discierna, para que discernamos lo que hay en nuestro corazón, porque creo que en este tema particularmente, que provoca ofensa muchas veces, estamos operando en un pensamiento dual. Les pongo este ejemplo. Si es que sucede algo en Francia y todos nos ponemos a subir afiches de oremos por Francia, ¿alguien tiene rollo con eso? Nadie, ¿no es cierto? Obvio, oremos por Francia. Pero ¿por qué si sube uno que dice oremos por Israel, lo primero que se levanta? Pero hay que orar por todas las naciones de la tierra. ¿Sabe cómo se llama eso? Antisemitismo escondido. Camuflado. Antisemitismo, se lo digo en la cara, amados. Antisemitismo se llama eso. Odio hacia Israel. Odio hacia el plan de Dios.
Es que en mi iglesia no lo hablamos porque no es central, porque hay que hablar de carácter. Te voy a mostrar en la Biblia todo lo que se habla acerca de este plan y de esta promesa de Dios. Y quiero decirle algo, chiquillos. Cuando ustedes son así de radicales para vivir al Señor, quiere decir que sí quieren estar en esta última parte de la prensa. Esa bien machacada. Esa que va a doler. Porque van a tener que tomar decisiones que la gente a veces no va a entender. Se los digo con toda autoridad. A veces la gente no va a entender algunas decisiones que usted toma. Pero si usted tiene claridad que lo dice su palabra, si usted lo metió en oración, si se dejó procesar y su vida manifiesta fruto, tenga paz. Tenga paz, tenga paz. Entonces llega ese día. ¿Saben lo que me pasó a mí? Nosotros trabajamos los sábados todo el día en el instituto. Yo abro y veo esto y lo primero que hago, me voy a un sillón, que es donde siempre oro en mi casa, y me tiro en el sillón y le digo, Señor, ¿qué pasó? Eso fue lo primero que le pregunto al Señor, ¿qué pasó? Como que fui a hacer esa pregunta, explícame, ¿qué pasa? Y me pongo a llorar, pero con dolor, y yo no entendía por qué lloraba con tanto dolor. Ese día justo mi esposo Gerson se fue antes al instituto y yo estaba sola y yo lloraba. Y digo, ¿por qué me angustia tanto, más allá de lo que estaba sucediendo? Y el Señor me dice, porque te voy a mostrar la realidad de la iglesia. Esa misma mañana, antes de ver todo lo que se generó de la iglesia, porque aquí le voy a hablar a la iglesia, aquí hay iglesia. Y claro, empiezan a pasar los días y ustedes, ¿qué vieron en las redes? Unos levantándose a favor de Israel y otros levantándose a favor de Palestina. La pregunta es, ¿quién se levanta a favor del plan de Dios? Ese es el tema. ¿Cuántos conocen el plan de Dios? Porque ¿saben lo que sucede ahí, chiquillos? Hay una generación que no tiene palabra. Fiesta de las trompetas. La segunda fiesta, como ayer lo vi, la segunda parte de la fiesta es el arrepentimiento. Porque la palabra genera eso en nosotros, arrepentirnos. Porque nos confronta. Yo leo la palabra, pero la palabra me lee a mí. Eso es lo que pasa cuando yo voy a la escritura. Yo estoy leyendo la palabra, pero en verdad la palabra me está leyendo a mí. Y me empieza a mostrar lo que hay en mi corazón. ¿Y eso qué provoca? Si yo tengo al Espíritu Santo, me arrepiento. Digo, wow, parece que esto que leo no es coherente con esto. Me arrepiento. Y miren lo que sucede. Se levanta la iglesia. Y me di el tiempo, mi esposo es testigo, me di el tiempo de ver toda la gente que sigo en redes sociales o que está por ahí, que puedo meterme a su Instagram porque lo tienen abierto, que eran Free Palestina. Esto, digo Free Palestina porque es como ponen y se entiende, ¿no es cierto? No es despectivo lo que estoy diciendo, sino para que entendamos. Y me di el tiempo de escuchar. No les hablo esto porque no escuché. Me di el tiempo de ver algunos live 1 hora, 50 minutos, de anotar, de discernir el espíritu con el que hablaban. ¿Y saben qué es lo que más me causó tristeza? Que descubrí una iglesia opinóloga y no escritural. Eso es lo que pasa. Opinamos. Y miren, se los habla una persona, yo estudié teatro en la universidad. No me costaría hacer un live y hablar. Sé que el Señor me dio ese don de poder hablar y poder moverme en diferentes contextos porque me enseñaron a hacerlo en la universidad. No lo hago, por cierto, yo no hago eso en redes sociales, pero lo discierno, lo veo, sé quién tiene el don de hablar y todo. Y yo me escuchaba. Yo decía, ¿y dónde está la palabra en lo que están hablando? ¿Dónde hay un texto bíblico que avale lo que estás diciendo? ¿Dónde está? Porque pongámonos de acuerdo, chiquillos. Para poder caminar juntos tenemos que estar de acuerdo. Pongámonos de acuerdo. Si vamos a caminar juntos en esto del Señor, ¿qué debería ser nuestra guía? ¿No es cierto? No la visión de mi iglesia local. Esto, por sobre cualquier cosa, esto. Y yo tengo que poner a la luz de la palabra lo que creo, lo que vivo, lo que me enseñan. Es más, yo les digo, si usted está notando, ponga a prueba también lo que yo le estoy diciendo. No crea que yo vengo acá con la verdad absoluta, no. Soy mujer, falible, me puedo equivocar también. De hecho, me equivoco bastante.
Pero nosotros con un espíritu como los de Berea, como habla ahí el libro de Hechos. Pablo y Silas le habían ido a predicar a los de Berea. Todos tenemos en alta estima a Pablo, ¿no es cierto? Convengamos. ¿Y sabe lo que dice? Dice que los de Berea escucharon con solicitud. O sea, escucharon atentos. No había prejuicio en lo que estaba. No había, a ver, ¿qué me vas a enseñar, Pablo? No, ese no era el corazón de los de Berea. Dice que escucharon con toda solicitud. Y la palabra dice que eran nobles. Era gente noble, o sea, un corazón noble. Ese es el corazón que yo tengo que tener para escuchar a cualquiera, aunque no esté de acuerdo. Corazón noble, solícita. Dice, pero iban a la Escritura a confirmar todo lo que Pablo les había dicho. Y era Pablo, pues chiquillos, o sea, Pablo. ¿Con cuánta más razón usted tiene que escuchar a todos los que nos paremos acá? A sus líderes, a sus pastores. Pero insisto, no con el corazón incorrecto. No con juicio, no con prejuicio. A ver qué me va a enseñar. No, corazón noble. Solícita. Y pongo y digo, a ver, lo que me están enseñando. Entonces, ¿por qué se provoca el engaño? Porque creo todo lo que... ¡Wow! Tremendo, me partió la cabeza. Oye, pero no sale en la Biblia. Pero igual me partió la cabeza. ¿Cachai? Esa es nuestra generación, chiquillo. Por eso está el emoticones en el celular. ¿No es cierto? Y todos lo hemos subido alguna vez, yo lo sé. Por eso también me estoy predicando a mí misma, chiquillos, ¿ya? Pero no discernimos. Porque no conocemos. Pero conocemos todos los ministerios que hoy día están sacando canciones Maranata y conocemos todas esas canciones. Pero no conocemos la Biblia. Esto también nos sirve para discernir que lo que cantamos, saber si es bíblico también. Porque a veces cantamos canciones lindas, que los acordes suenan bonitos, que pegan, pero no son bíblicas. Y necesitamos ser una generación que se vuelve a la Escritura, que se vuelve a la palabra, que la ama, que la come, que la devora. Chiquillos, que la devora, que arde por conocerla, que va y dice, Señor, ¿qué me vas a mostrar hoy día nuevo de ti? Quiero saber, estoy expectante. Ese debería ser nuestro corazón, chiquillos. ¿Qué voy a aprender nuevo de ti en este día, Señor? Y pasa esto con Israel y se levantan estas dos tendencias. Fíjense, se levantaron dos tendencias. Y la Biblia está llena de dos tendencias. Las vírgenes prudentes, las vírgenes insensatas. El siervo fiel, el siervo infiel. Los de la noche, los del día. Jesús es majadero en hablar de eso. Los apóstoles en el Nuevo Testamento son majaderos en mostrar que hay dos tendencias. Que en los últimos tiempos se van a levantar dos tendencias. Y yo debo preguntarme, ¿en cuál estoy? ¿Soy del día o soy de la noche? ¿Soy virgen prudente o soy virgen insensata? ¿Soy una obrera fiel o una obrera infiel? Yo debo hacerme esas preguntas. Esas son preguntas que nosotros deberíamos hacerlas en nuestros tiempos con Dios. En nuestros tiempos con Dios yo debo exponer mi corazón como David. Examíname, Señor, pruébame. Prueba mis pensamientos, mi corazón y ve si hay algo en mí que no esté por ese camino tuyo de verdad. Y ahora, si usted tiene un líder de confianza, hágalo con ese líder de confianza, con alguien que lo discipule. Es bueno, es parte de lo que tiene que hacer la iglesia, discipular en un contexto de confianza. Exponernos con personas maduras que puedan discernir el cuerpo de Cristo, como lo habla 1 Corintios 11. Entonces fíjense que se levantan estas dos tendencias y empieza la gente a hablar y claro, empieza y yo me quedé callada y yo tengo referentes con respecto a este tema y mire lo que me pasó. Mis referentes con respecto a este tema no hablaron nada los primeros días. No sacaron comunicados, tardaron una semana más o menos en subir cosas a sus redes. Y yo entendía que ellos estaban orando en ese rato. Estaban preguntándole al Señor. No es llegar y opinar y hablar. Entonces fíjense, amados, esto. ¿Por qué se los digo? Porque recuerden que Israel, por eso es tan controversial. De hecho, el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 11, nos da esta sugerencia. No es sugerencia. Es una indicación fuerte a nosotros como iglesia, a los gentiles. Dice, amados hermanos, no ignoren este misterio.
que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte. Fíjense que él todo el capítulo 11 lo habla desde esta indicación a nosotros. El tema de Israel es un misterio. Es un misterio. Y como misterio que es, yo debo profundizar. O sea, si soy una persona superficial, no voy a poder entender el misterio, porque el misterio requiere meterse, profundizar, escudriñar, preguntar, inquirir. Eso es. Entonces él dice que el tema de Israel, hermanos, no ignoren esto, es un misterio. Métete, profundiza. Y si uno quiere meterse en este misterio de Israel para entender qué es lo que Dios piensa de esto, porque quiero aclarar esto, Dios ama a los palestinos, ¿cómo no los va a amar? Si son hermanos también, y también van a ser usados por Dios en el plan antes del regreso de Jesús. Van a abrir la puerta a los judíos para poder guardarlos. Fíjese, yo me debo ir hacia atrás. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Hay una sentencia a la serpiente. Hay una serpiente, o sea, hay una sentencia a Satanás, literalmente. Y Dios le dice ahí en Génesis 3.15. Génesis 3.15 está la sentencia a Satanás. Génesis 3.16 a la mujer y Génesis 3.17 al hombre. Hay sentencia para los tres por haber errado al blanco, por haber desobedecido. Y a la serpiente le dice, de esta mujer, de Eva, viene una simiente. Simiente es descendencia. Viene una descendencia que va a pisar tu cabeza. Inauguración del antisemitismo. Génesis 3.15. Satanás, desde ese minuto que conoce su sentencia, también tiene un plan. Así como Dios tiene un plan, porque recuerden que es copión. Así como Dios echa a andar su plan, Satanás también. Y el plan de Satanás es matar esa simiente. Todo lo que se parezca a esa simiente, todo lo que él crea que es parte de esa simiente, matarla. Y desde ese minuto Satanás entra en un odio hacia esa simiente que hasta ese minuto Satanás no lo sabía, lo empieza a saber después. Porque ¿qué es lo que sucede? Empieza a avanzar la Biblia. Génesis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En todos esos capítulos que vemos. Miren lo primero, Caín y Abel. Caín no fue solo que hizo eso. Satanás ahí obrando para matar la simiente. Juraba que Abel era la simiente. Por eso lo mata. Y sigue avanzando la historia. Noé, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Torre de Babel, y llega a la 12. No voy a hablar de eso, de esos capítulos 12, que es lo que nos compete. Génesis 12. Se lo voy a leer, chiquillo. Estas cosas son claves. Amados, son claves en nuestro entendimiento del plan de Dios, porque el plan de Dios no inicia cuando Cristo muere en la cruz. Y si yo acepto eso, soy salvo. ¡Felices! Qué egoísta pensar que eso es el plan de Dios. El plan de Dios es mucho más profundo, chiquillos. Y nosotros, como esa generación, lo tenemos que conocer, lo tenemos que comer, lo tenemos que entender. ¿Por qué? Porque todas mis decisiones en el hoy tienen que pasar en pos del plan de Dios. Eso es lo que tiene que pasar. Todo lo que yo decida hoy tiene que ser movido, inquietado, para ver cómo colaboro en el plan de Dios. No es lo que nos vendieron. Dios va a cumplir tus sueños. Nos vendieron mal el evangelio, chiquillos. Profetas que profetizan al hombre. Perdón que lo diga, pero eso pasa. Dios va a hacer esto contigo, Dios te va a usar, vas a ser el que marca la... Amados, hay un plan de Dios mayor a mí. Hay un plan de Dios mayor a mí, a mi don, a mi talento, a nuestro ministerio. Y vuelvo a decirle, no nos necesita el Señor. No somos, si usted parte de una iglesia local y el Señor está haciendo cosas maravillosas, gloria a Dios, pero su iglesia local no es la que va a marcar referencia en Chile. Por lo menos eso dice mi Biblia. Es una iglesia completa haciendo lo que Dios dice que hagamos. Yo quiero que eso pase en Chile, chiquillos. Muchos años me quise ir a vivir a Argentina. Mandé a mi hija a estudiar 3 años a misión.
Dije, esa es la entrada para que después nos vayamos a Argentina, va a pasar más piola. Más encima se le ocurre pololear con un cordobés. Y de toma tu lugar más encima. Díganme que no me quiero ir para allá. Me quiero ir para allá. Pero ¿saben lo que me pasa? El Señor me ha dicho, José, ¿y qué con Chile? ¿Tú crees que no es parte de mi plan que también lo haga acá en Chile? ¿Tú crees que yo no quiero que vivan lo que están viviendo otros si no es para ellos exclusivo? Yo quiero que pase acá. Yo estoy levantando una generación libre de religiosidad, de creer que la iglesia es una jerarquía, que son pirámides. Estoy sacando eso. Estoy levantando personas con un corazón noble, con un corazón entendido. N. O sea, no tienen que ser hijos de... No. Estoy levantando jóvenes con un corazón puro que han decidido renunciar a todo con tal de meterse en mi plan. Que han decidido pararse en la brecha y decir, Señor, yo lucho con esto, pero le doy, procésame. Dejo esto, lo tengo por basura. Tengo por basura mi estabilidad, tengo por basura el título que me diste incluso. Por eso los 24 ancianos se postran todo el rato y rinden todo lo que tienen. Corona es símbolo de qué, de posición, de estatus. Y lo rinden constantemente. Y a mí esta dinámica en el cielo me parece tremenda. ¿Saben por qué? Porque los 24 ancianos postran sus coronas constantemente. La pregunta es ¿quién se las devuelve? Porque si las tienen que postrar todo el rato, no son ellos los que se vuelven la corona a la cabeza. Porque eso pasa cuando decides renunciar a todo. El Señor no tiene rollo con volverte a poner más cosas sobre ti que te den honra. No tiene rollo con eso, porque sabe que por más que te ponga título, que por más que te dé un lugar, por más que te dé una posición, lo tengo por basura. Y lo boto, y lo rindo una y otra vez. Y vamos a ser entrenados en eso. Vamos a ser entrenados en renunciar a todo. Vamos a ser entrenados en renunciar a lugares que el Señor nos ha dado. Vamos a ser entrenados en renunciar a estabilidad económica. Vamos a ser entrenados en la prensa, en esa última parte. Si quieres ser amigo del novio, tienes que quedarte hasta el final en la prensa. Y vamos a ser entrenados en padecimiento. Vamos a ser entrenados en renunciar, en ser menospreciados, en no ser entendidos. Pero debe primar un corazón humilde en ese proceso, chiquillos. Porque tampoco se trata de decir, es que nosotros ahora lo estamos haciendo súper bien. No, Señor, no puedo. De hecho, ese es el carácter de Jesús en Apocalipsis. Cerca de 18 veces se menciona al Cordero inmolado. Y de acuerdo a Filipenses 2, Jesús fue exaltado hasta lo sumo. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, en el cielo Él está exaltado. Y aún así Apocalipsis lo muestra como el Cordero inmolado. El Cordero inmolado. Una vez, dice el león de la tribu de Judá. O sea, lo que Jesús está diciendo, mientras avanzan en conocimiento, mientras avanzan en títulos, mientras avanzan en adquirir más de mí, más cordero, más humilde, más despojado. Ese es el corazón. Ese es el corazón. Chiquillos, les va a tocar callar. No saquen su espada. No peleen por Instagram, chiquillos. No se sumen, eso es inmadurez. Eso no es una novia que tiene una lámpara encendida. Hay momentos en los que nos va a tocar quedarnos callados, no defendernos. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen por eso. Génesis 3:15, miren lo que pasa, chiquillos. Este es el plan de Dios. Perdón, Génesis 12, iba en Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra, pongan atención en esto, a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estos 3 versículos son claves en nuestra fe. Son claves en nuestra fe, amados. Porque en el plan de Dios, cuando el hombre y la mujer en Génesis 3 se equivocan, no es que Dios dice, ¿qué hago ahora? Falló Adán y
prueba. No se imaginan así el Señor, ¿no es cierto? No hizo eso. Él ya tenía todo claro. Dice, ok, echo al mar el plan, tiro el plan, vamos con el plan. Y escoge un hombre de Ur de los Caldeos llamado Abraham. Toma a este hombre y le entrega esta promesa triple. En estos 3 versículos hay 3 cosas que son fundamentales en nuestra fe. Se le promete una tierra, se le promete que va a ser una nación grande, y se le promete a esta nación grande en esta tierra que por medio de eso va a bendecir a todas las naciones de la tierra, incluido Chile. ¿Ya? ¿Por medio de qué? De una nación. ¿Sabe cómo se llama esa nación? ¿Le gusta que le guste? Israel. Perdón, pero así se llama. No lo cogí yo, es la soberanía de Dios. Es la soberanía de Dios. Y miren, le promete una tierra. ¿Cuál es el gran conflicto en Israel en los noticieros? La tierra. Free Palestina, devuélvanle la tierra. Es un rollo de tierra. Es un problema de tierra. Porque como Satanás sabe que se le prometió una tierra, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ensuciar aquello para que nosotros no entendamos y le echemos la culpa a la política, digamos, pero es que ellos llegaron a quitarle la tierra a Palestina y todo lo que usted ve a lo largo de la historia. Y yo entiendo, miren, chiquillos, yo entiendo, porque fíjense en esto. En el año 70 después de Cristo sucede algo en Israel, en Jerusalén. Y los romanos sitian Jerusalén. Matan, llevan a algunos por esclavos y otros son dispersados por el mundo. Desde el año 70 aproximadamente, en Israel, en esa tierra, se borró a Israel. Dejó de existir. ¿Saben hasta cuándo? Mayo de 1948. Las Naciones Unidas, ustedes saben, en el año 47 ellos votan a favor, en contra, otros se abstuvieron. Chile, por ejemplo, es un país que se abstuvo. Esas son cosas que nosotros necesitamos saber, chiquillos. Cuando se decide si Israel volvía o no volvía a ser nación, Chile se abstuvo. Y abstenerse es lo mismo que negar. Tenemos que pedir perdón por eso. No lo hicimos nosotros, pero nos paramos en la brecha como intercesores a pedir perdón por eso. Chile se abstuvo, Argentina se abstuvo, América Latina. ¿No le hace sentido porque América Latina es tan tercermundista? Todo tiene una raíz. Todo tiene una raíz. Israel vuelve a ser nación. Fíjense, pasaron casi 1900 años. Del 70 después de Cristo al 1948 pasaron casi 1900 años donde Israel salió del mapa. ¿Qué pasó con la iglesia en estos 1900 años? Israel no está, no existe. Entonces, bueno, todo lo que dice Israel, borrémoslo, pongámosle corrector y pongamos iglesia. Y se levanta una tendencia, volvemos a las tendencias, del reemplazo. Errada, pero se entiende porque no había entendimiento. Se entiende. Pero por otro lado también están los judaizantes, que tampoco es. Lo dice el apóstol Pablo. Entonces fíjense que este Génesis 3:12 nos habla de cómo Dios empieza a armar este plan hermoso. ¿Y qué es lo que sucede? En Génesis 15, miren lo que pasa. Génesis 15 hay una ceremonia hermosa, que era, esto lo aprendí en Convergencia. No sé si están mis profes, pero si están, ahí está. Esta ceremonia es tremenda. Génesis 3:15, Dios vuelve a reafirmar el plan que tiene con Israel, que tiene con este pueblo, que hasta ahí no sabíamos qué era, ¿no es cierto? Y miren lo que pasa en Génesis 3:15, chiquillos. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredaré, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Porque Abraham ahí tenía un siervo que él pensaba que por ahí iba a venir la descendencia. Y le dice, y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fíjense que Abraham creyó a Jehová. Esta parte, amados, esto es el fundamento de nuestra fe en el Nuevo Testamento. Creer por fe. Aquí está, el Evangelio no parte en Mateo. Está acá. Solo que tenemos que descubrirlo. Está acá.
Y mire lo que sucede. Esta era una ceremonia donde se partían animales. Por tiempo lo voy a hacer rápido. Se partían animales, se partían por el medio y se ponían en fila los animales. Y para que este pacto fuera real, tenían que pasar por en medio con esa sangre y pasar por en medio las personas. Pasaban los dos que estaban haciendo el pacto y eso sellaba el pacto. Pero miren lo que pasa. Más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. O sea, Dios hace dormir a Abraham. La pregunta es, ¿cómo va a ser este pacto con Abraham si está dormido? Más abajo dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. No sé si logra ver quién está ahí haciendo este pacto. Esto no es un pacto que Dios haga con Abraham, un hombre que se equivocó de hecho. Aquí está el Señor, aquí está su Hijo, aquí está Dios pactando, diciendo: este pacto no tiene que ver con ustedes, tranquilo. Luego en el Nuevo Testamento vamos a ver manifestado esto en Cristo. Pero el Señor aquí está pactando, entre ellos están pactando. Yo me imaginaba esto acá. Esto es algo que yo me imaginaba, no sale aquí, pero yo pensaba que en este momento que estaba sucediendo esto, el Padre con el Hijo estaban acordando su momento en la cruz. El plan es así. Y estaban ahí hablando acerca de ese plan. Yo me veo a esa columna de fuego ahí y yo me veo al Padre con el Hijo diciendo: hijo, esto va a tener que ser contigo en la tierra. Hijo, tú vas a tener que bajar, no van a creer en ti, te van a menospreciar, vas a morir en una cruz, pero tranquilo, yo te voy a levantar al tercer día. Eso está pasando ahí. Eso es lo que yo percibía de eso, que eso está pasando en ese momento, pactando entre ellos dos, acordando cómo era el plan. Y que venía de una descendencia, que venía de una genealogía. Génesis 17 dice algo clave. Esto es para todos aquellos que creen que ya no va más Israel. Génesis 17, 6. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto, dice el Señor. No es un pacto del hombre, es un pacto de Dios. Ya lo vimos en Génesis 15. Dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti. Hay que ver quién es esa descendencia. En sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y será el Dios de ellos. Chiquillo, no pelee. Aquí está. Dios dice que este pacto es perpetuo y que la tierra se le va a dar perpetuamente. Cuando yo tengo otra postura distinta a esta, me estoy metiendo con la soberanía de Dios. Porque si vamos a creer en lo que dice la Biblia, vamos a creer en lo que dicen los 66 libros. Y la palabra dice que Dios dice es un pacto perpetuo. Pero se levanta una iglesia dual que empieza a dudar de la palabra de Dios. No, pero es que ellos estaban en esa tierra, pero es que ellos tienen su parte, chiquillos. Palestina tiene su parte, Israel tiene su parte, pero esta parte le pertenece a ellos. Y la Biblia empieza a andar y sabe cuándo el Señor les muestra con mayor claridad el plan de esa simiente, porque hasta este minuto Satanás atento. ¿Cuál es esa simiente? La odio. Voy a intentar matar y voy a intentar que estén en guerra y en pleito. Por eso usted ve a lo largo de toda la Biblia que Israel nunca ha podido ser pleno en su tierra. Esta palabra todavía no se cumple, porque si bien Israel estuvo en su tierra un rato, no ha sido pleno. Esto va a suceder en el segundo regreso de Jesús. Ahí es donde esto se va a cumplir.
Y nosotros vamos a ver a nuestros hermanos mayores gobernando desde esa tierra. Los vamos a ver, chiquillos. Es que eso es el plan del Dios en el que creemos. O me sumo o soy un detractor. Es que hay dos caminos. Me sumo a esto, me pongo en el centro y creo que yo le hago caso a la palabra del Señor. Y mire lo que habla Primera de Samuel. Con esto voy terminando. No sé ni siquiera cuánto tiempo tenía, pero Segunda de Samuel. Se lo voy a leer de acá. Segunda de Samuel. Aconteció que cuando el rey habitaba ya en su casa y el Señor le había dado descanso de todos sus enemigos alrededor, el rey dijo al profeta Natán. Este es el contexto. David ya está en su vejez. Y David es consciente, porque ustedes saben que David ama la presencia del Señor, y David es consciente que Dios no tenía una casa como él la tenía. Y lo dice acá en el texto. Dice: mira, yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios habita en una tienda. Pero aconteció que aquella noche vino la palabra del Señor a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, que así ha dicho el Señor: yo tomé del prado de detrás del rebaño para que fueras el soberano de mi pueblo Israel, y yo te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor te declara lo siguiente: cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Entonces entró el rey David, se sentó delante del Señor y dijo: oh Señor Dios, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y aún esto te ha parecido poco, oh Señor Dios, pues también has hablado del futuro de la casa de tu siervo. ¿Se comporta de esta manera el hombre, oh Señor Dios? ¿Has establecido para ti a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre? Y tú, oh Señor, has llegado a ser Dios. Tú eres Dios y tus palabras son verdad. Y has prometido este bien a tu siervo, porque tú lo has prometido, oh Señor Dios. Y con tu bendición la casa de tu siervo será bendita para siempre. Fíjense cómo continúa el plan. Llega hasta este minuto. Y el Señor le está diciendo: David, de ti viene esa simiente. Por medio de ti yo voy a establecer. Por eso la Biblia establece en el Nuevo Testamento que Jesús es el hijo de David, no es Salomón. En ese contexto de lo que está profetizando ahí. Y fíjense, amados, esto. ¿Por qué afirmo tanto esto? Porque no podemos seguir siendo una generación dual que cree una cosa, que cree que el ministerio es una cosa. Todo se tiene que alinear a estas promesas. Porque el rey vuelve, pero vuelve a reinar sobre un plan que ya fue establecido en la Escritura. ¿Y qué es lo que no tienes que pasar a nosotros como iglesia? Decirle: Señor, ¿cuál es mi parte en ese plan? ¿Cuál es mi parte en ese plan? Te pido un favor, ¿me puedes pasar eso? Con eso termino. Y esto me mostraba el Señor. Sin nada. Sí. Esto es lo que pasa en 1 Corintios 11. Esto es lo que sucede en 1 Corintios 11. ¿Me puedes ayudar, amor? Primera de Corintios 11, la iglesia está desunida. Eso pasa en 1 Corintios 11. Y el apóstol Pablo tiene que retar a la iglesia. El apóstol Pablo tiene que decirles: ¿qué está sucediendo? Están divididos, están bebiendo la cena indignamente. Mire lo que le dice. En las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Y ahí establece lo de la cena del Señor en este contexto de división, que habían borracheras, que unos llegaban antes a comer todo lo que había en la mesa. Y ahí establece y da esta enseñanza del pan y del vino. Y la Escritura dice esto. ¿Lo puedes partir? Dice que Jesús... No suena. Esto es un pan sin levadura, como era en ese tiempo.
Y Jesús empieza a hacer eso. Y empieza a partir el pan. Y se lo empieza a dar a sus discípulos. ¿Puedes venir, Johnny? ¿Puedes empezar a repartir a los que yo le voy a decir que suban? Y el Señor empieza a hacer esto. Javi, ¿puedes venir? ¿Sí? Pastor Daniel, ¿puede venir? ¿Puedes venir, Katy? Carol, ¿puedes venir? Ángelo, ¿puedes venir? Usted que está ahí, no sé cómo se llama, no le conozco, no. Atrás de él, ¿puedes venir? El hermano de la Belén, no me acuerdo tu nombre, pero ¿puedes venir? Ángela, ¿puedes venir? No conozco tu nombre, pero estás con polera de Do Australia, algo así. ¿Puedes venir? Emi, no sé dónde estás, pero ¿puedes venir? ¿Keren, puedes venir? ¿Keren te llama? ¿Sí? Sí. ¿Puedes venir? De lentes, no sé cómo se llama. ¿Sí? Es que no les conozco a todos. Estoy tratando de... Miguel Ponce, ¿puedes venir? Ale. ¿Está Jorge Soto? No sé si ya llegó, pero si llegó, que voy a venir. Scarlett Villagra, sí. Esto es lo que está sucediendo en 1 Corintios 11. Esto es lo que está pasando. Jesús dice que Él toma el pan y se parte y se empieza a partir. ¿Ustedes escogieron la porción que les tocó? No, ¿no es cierto? No la escogimos. Y te tocó esa. Te tocó grande. A usted también. Te tocó pequeña. ¿No es cierto? Y a todos nos tocó una porción. Eso es lo que está pasando en 1 Corintios 11. Cuando el Señor enseña este principio de este nuevo pacto, porque ahí está enseñando el nuevo pacto. Primero habla del pan y luego habla del vino. Este nuevo pacto del que estaba hablando ayer Ángelo, este pacto en el corazón del hombre. Pero toma esta simbología y esto es algo, amados, que debemos nosotros conocer para que seamos la iglesia y seamos el cuerpo que Él viene a buscar. Porque esto se trata del cuerpo que Él viene a buscar. A cada uno le tocó una porción de este cuerpo. No la escogí yo, la escogió Él. Y miren lo que pasa cuando se parte esto. Ayer me lo hacía ver Ángelo. Como no tiene levadura, no es que se parte fácil. ¿Se dieron cuenta? Suena, se quiebra. Es lo que le pasa a Jesús en la cruz. Se quiebra por amor a nosotros, por tener un cuerpo, no en un sumo sacerdote. Esto es clave para que entendamos la iglesia antes del regreso de Cristo. No es un super mega ungido hipergaláctico. No es, chiquillos, no va. Antiguo pacto, un sumo sacerdote una vez al año entraba a la presencia del Señor. En este nuevo pacto al que ustedes y yo pertenecemos y todos los que están sobre este púlpito, nos tocó una parte de Cristo, una parte de su cuerpo. Y cuando Él venga va a venir por un cuerpo completo, entero, que tenga su forma. Y no podemos ser el cuerpo que Él viene a buscar si estamos desunidos cada uno por su lado, creyendo que mi parte es la única parte o es la mejor parte. O esta es la de la revelación. Nosotros somos la iglesia de la revelación. No puede. Yo ayer me gozaba, Ángelo, y honro tu vida. Cuando predicabas, yo decía, wow, qué tremendo. No lo sabía eso.
Y me gozaba ahí, anotaba, y yo me gozaba en mi corazón. Decía, yo no tengo esa parte, no tengo lo que tiene Convergencia. Estuve 3 años estudiando online en misión y recibía, yo decía, wow, esto es. Y de pronto empiezo a estudiar en Convergencia y digo, wow, esto también es. No es solo esto. No sé si me explico. No es solo esto. Wow, artesanos de adoración, la danza de David, esto es. Wow. Y sea, wow, esto es. La iglesia en Rengo, eso es parte. Los de Santiago, los del norte, del sur. Me ha costado lágrimas entender esto. Renunciar a cosas por entender esto. De que no es uno, no es un sumo sacerdote. Apocalipsis 1 y Apocalipsis 5 dice que fuimos hechos para Dios reyes y sacerdotes. Todos nosotros con la porción que nos tocó. Esto, ¿sabes lo que provoca? Se corta la envidia. Se corta la envidia. Si yo entiendo esto, no hay más envidia. Porque yo entiendo que necesito al otro. Que lo que tú tienes, yo no lo tengo. Yo quiero comer lo que tú tienes. ¿Sabes lo que nos pasa con mi esposo? Y se los digo con mucha tristeza. Cuando nos conocen, hola, ¿cómo estáis? Y no es más que escuchen que somos directores de canción y nos toman otra atención. Me duele el corazón eso. No me valores porque yo mañana no lo voy a hacer. Yo soy una hija de Dios con una porción de Cristo. Valórame por eso. Te valoro por eso, no porque cantas, no porque... No. Te valoro por lo que portas, por lo que Dios te ha dado. Y eso que tú tienes yo no lo tengo y yo lo quiero comer. Porque si no nos paramos en una posición que daña el cuerpo de Cristo. Que trae divisiones si no entendemos esto. Tengo 42 años y hace unas semanas le dije al Señor, Señor, me muero si sigo viviendo el evangelio como lo vivo, tan independiente. Yo quiero vivir esto. Y si tengo que morir, si tengo que renunciar, si tengo que dejar todo para vivir esto, estoy dispuesta. Porque quiero ser el cuerpo que tú esperas recibir. Quiero ser el cuerpo que tú esperas recibir. Chiquillos, valorémonos. Reconozcamos la porción que otro tiene. Porque la única forma de que seamos el cuerpo que Él viene a buscar es que yo sepa que tú tienes una parte. Que tú tienes una parte. Que todos nosotros tenemos una parte. Y que juntos se va a armar este cuerpo completo. Y cuando Jesús vea que somos uno, el cuerpo está listo. El cuerpo está listo. El cuerpo está listo. Tengo que ir por mi cuerpo, pero quiero decirle algo antes de terminar. Esta cena y este cuerpo no está completo hasta que los hermanos judíos no hagan su parte. Hasta que los hermanos judíos no hagan su parte y se metan en este pan con su parte. No está completo. El plan de Dios no está completo, amados. Y en esta unidad y en este amor es que se va a levantar una generación sin rostro. Yo quiero ser parte de esa generación. Yo quiero ser parte de esa generación.